no hay bajistas en la sala ya, dentro del mercado, pero también dentro de la economía. Obviamente el riesgo de recesión sigue estando ahí, el optimismo ha ido más. La encuesta de la Universidad de Michigan sobre lo que esperan los consumidores en Estados Unidos para el próximo año sobre las acciones, jamás, desde el año creo que 87, 86, jamás ha mostrado tanto optimismo como hoy en día. Las valoraciones son bastante elevadas. Mi opinión es que a largo plazo, a 10 o 12 años, vamos más que ver un gran mercado alcista, como lo hemos visto desde 2009 hasta ahora, vamos a ver en Estados Unidos un mercado lateral con varios mercados bajistas, varios mercados alcistas, pero que a 10 o 12 años la rentabilidad será bastante pobre comparada con el pasado reciente. La última vez que viniste por aquí sí que comentaste que veías indicios de que el ciclo se iba agotando y que pensabas que era un ciclo alcista que no iba a ser excesivamente duradero por cómo lo teníamos. ¿Ha cambiado tu percepción? ¿Crees que estamos viendo señales de agotamiento? Bueno, pues aquí seguimos en este especial de fin de año con muchos invitados, como bien sabéis, y estamos con toda la energía a tope todavía. Y bueno, pues un placer por aquí tener, ya son las 7:30 de la tarde, hora de la España peninsular. Hemos pasado ya ese Ecuador hace tiempo y bueno, con mucha alegría, ¿no?, de la gente que os estáis pasando por aquí. Y entre otros que se están pasando, además de audiencia, de los invitados, en este caso me acompaña también Hugo Ferrer. Muchísimas gracias por pasarte por aquí en este día tan especial. Nada, Héctor, el placer es mío. Como estoy preguntando también a todos los expertos invitados que me están acompañando en el día de hoy por conocer las opiniones, pensando en 2025 y todo lo que hemos visto 2024, ¿qué, digamos, previsión manejas o cómo estás viendo el panorama en 2025, teniendo en cuenta que y te hablo primero de mercados y luego si quieres hablamos de economía, pero en términos de mercados 2024 ha sido el año del siglo, todo alcista, el risk-on superactivado? ¿Piensas que 2025 puede ser un año parecido como dice la banca de inversión o se pueden torcer algo las cosas? Bueno, a mí no me gusta ni hacer proyecciones por calendario, hacer ninguna previsión de lo que es un año, ni tampoco me gusta hablar de niveles, porque como he explicado en otras ocasiones, eso es más bien parte del folclore bursátil, no va a ningún lado, ¿no? Nadie sabe en qué nivel va a acabar el S&P 500, que suele ser el índice más nombrado, y realmente todo el mundo sabe que nadie sabe nada, entonces lo hacen por folclore. Yo simplemente, mi trabajo se limita a identificar las tendencias principales en los mercados financieros y el cambio de las mismas, y por tanto pues mi análisis a día de hoy, y ya que estamos a final de diciembre, es que seguimos una tendencia alcista en renta variable, nada ha cambiado. Por supuesto creo que estamos en un mercado especialmente caro y con un optimismo ya rampante, pero bueno, eso si quiere ahora lo detallamos. Y por lo demás todo sigue igual, el mercado de bonos en lateral y el oro, que sabes que es un mercado muy importante para mí, pues sigue una importante tendencia alcista. Antes de nada y de seguir, que siempre lo recuerdo y también lo he dicho a lo largo del directo de hoy, que si os gusta el contenido que veis por aquí, que muchos lo vais a seguir en diferido en YouTube porque haremos cortes de muchas de las charlas, una de ellas seguro que es esta, pues que ahí tenéis el recordatorio del cartel, que os suscribáis a mi canal de YouTube, que le deis like si os gusta este tipo de contenido y que dejéis vuestro comentario, qué os parece, para apoyar el canal y que apoyéis este tipo de eventos que hacemos todos los años, así que vuestro apoyo es muy importante. Y dicho esto, efectivamente, ¿no?, entrando un poco en harina con el tema del ciclo que decías, la última vez que viniste por aquí sí que comentaste que veías indicios de que el ciclo se iba agotando y que pensabas que era un ciclo alcista que no iba a ser excesivamente duradero por cómo lo teníamos. ¿Ha cambiado tu percepción? ¿Crees que estamos viendo señales de agotamiento todavía? ¿Has visto más indicadores que apunten en esa dirección? Sobre todas las señales de agotamiento, por supuesto sigo alcista desde el mes de noviembre de 2022, eso no ha cambiado y por supuesto no ha cambiado en los últimos tiempos porque el mercado se ha acelerado más, incluso lo que yo presto más atención, que es a la generalidad o amplitud del mercado, ha mejorado después de la victoria de Trump. En ese sentido la opinión no ha cambiado. Sí que mi opinión, pero es una opinión abstracta, es decir, no, si yo soy alcista es una opinión precisa, ¿no? Soy alcista o soy bajista o soy neutral, lo que sea. Pero la opinión de que creo que el ciclo va a ser más corto y de que se está agotando, pues es una opinión más abstracta, es decir, sin timing, no asociado, ¿no? Pero sí que lo pienso. El optimismo ha ido más. Por ejemplo, una anécdota de las múltiples que hay, la encuesta de la Universidad de Michigan sobre lo que esperan los consumidores en Estados Unidos para el próximo año sobre las acciones, jamás, desde el año creo que 87, 86, jamás ha mostrado tanto optimismo como hoy en día. No digo que sea el optimismo más descarado que ha habido en 40 años, pero es una muestra de que hay fuerte optimismo y hay otras muestras de que hay un fuerte optimismo. Ahora bien, que haya fuerte optimismo, no quiero hablar de euforia porque tampoco termino de ver esa euforia, ¿no? Pero ese fuerte optimismo te habla de que estamos en una fase madura del ciclo, ¿no? Y luego, por supuesto, las valoraciones. Las valoraciones son bastante elevadas, incluso si tienes en cuenta que, por supuesto, la economía, es decir, el tipo de empresas que en 2024, 2025 es diferente a lo que había hace 15, 20 años, que
tienen mayores márgenes y todo esto. Incluso contando por eso, esto es un mercado caro. Y mi opinión es que a largo plazo, a 10 o 12 años, vamos más que ver un gran mercado alcista, como lo hemos visto desde 2009 hasta ahora, vamos a ver en Estados Unidos un mercado lateral con varios mercados bajistas, varios mercados alcistas, pero que a 10 o 12 años la rentabilidad será bastante pobre comparada con el pasado reciente. ¿Sería comparable ese ciclo a lo que vimos, por ejemplo, los 70 o tramos así muy largos de mercados oscilantes, pero laterales, más o menos? ¿Eso es lo que estaría más o menos en tu previsión? Sí, de hecho, si hacemos un ejercicio histórico de los últimos 80 años, dejándolo la gran burbuja del 29 aparte, que eso es casi inigualable y tiene unas circunstancias propias además, en los últimos 80 años ha habido 3 periodos de gran revalorización del mercado de acciones. Estamos hablando de Estados Unidos sobre todo. Los finales de los 60, principios de los 70, en lo que se llama la burbuja de las Nifty 50, las maravillosas 50. Por supuesto, la burbuja tecnológica en el año 2000 y ahora. Esta, yo no le quiero llamar burbuja, porque una burbuja es sobre todo cuando hay una divergencia brutal entre los fundamentales empresariales y la valoración del mercado. Es decir, que las empresas no están realmente ganando más y el mercado sube solo. No es este caso. Por eso a mí no me parece que estemos en una situación parecida a la del año 2000, de la burbuja tecnológica, donde había muchas empresas que cotizaban con un número de clics que hacía la gente en las web. No. Esto se parece más, en mi opinión, y no es la primera vez que lo digo, a la burbuja o gran valoración de los principios de los 70, que es eso que acabo de nombrar, los Nifty 50, las maravillosas 50, donde eran excelentes empresas con un gran futuro, muchas siguen existiendo hoy en día, como McDonald's, Coca-Cola, Pfizer, pero que en un momento dado llegaron a cotizar a un nivel muy elevado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Son malas acciones a partir de ahí? Por supuesto que no. Lo que ocurre es que su rentabilidad es mucho más pobre en la siguiente década y media. Bueno, recientemente hemos conocido que el índice de condiciones económicas o de expectativas de las pequeñas empresas por parte de, bueno, cuando hacen estas encuestas a las pequeñas empresas, ha repuntado a nivel de optimismo después de haberlo visto bastante deprimido últimamente. Coincide justo con la llegada de Donald Trump y tiene sentido por las políticas que ha anunciado y bueno, siempre este índice repunta cuando hay candidatos republicanos que terminan siendo presidentes. Es bastante curioso. Pero esto lo quería enlazar con lo que estabas comentando de las grandes cotizadas de Wall Street, que están excesivamente caras en muchos casos, pero que las small caps quizá no tanto, y las medium caps. No sé si crees que puede haber cierta rotación o cierto apoyo por parte de las pequeñas si hay crecimiento económico el año que viene, que está por ver y parece que las expectativas están empujando en esa dirección, pero ¿crees que puede haber ahí una pequeña rotación del mercado que apoye en las pequeñas y medianas compañías en los índices? Bueno, lo que está ocurriendo desde la victoria de Trump, que las empresas más pequeñas y medianas han tenido una fuerte revalorización, adelantando una economía más favorable para ellas, y bueno, es lo que el mercado está cotizando a día de hoy. Ahora bien, la economía tiene que demostrar que efectivamente va a ser un entorno favorable para ella. El mercado, como sabes, es un mecanismo de descuento de expectativas. Primero se mueve y luego, pues, si la realidad la respalda, pues seguirá arriba, y si la realidad no la respalda, pues volverá a declinar. El año pasado, cuando pasaste por aquí en el especial, que también estuviste, estábamos hablando mucho, hablábamos de las posibilidades de hard landing, ¿no? Incluso de recesión económica, y parece que esas expectativas, esas previsiones, ya no están en la hoja de ruta casi de nadie, después de que el Tesoro haya apoyado con emisión de deuda el ciclo y que lo haya alargado. Te quiero preguntar si ves ahí riesgos de cola, porque nadie hablamos de esto, todos están súper alcistas, no hay bajistas en la sala ya, dentro del mercado, pero también dentro de la economía. Parece que se acelera el ciclo, pero se acelera el ciclo y dicen que no va a haber tanta inflación. No sé si te encaja toda esa gama de previsiones de no inflación, aceleración del ciclo, todo un esquema muy idílico por parte de la mayoría de los bancos de inversión. ¿A ti te encaja desde tu punto de vista? A ver, todo ese tipo de previsiones, al final, cuando el mundo cambia, quedan en papel mojado, ¿no? Entonces, como dije al principio, mi trabajo no es tanto hacer previsiones, que eso se lo dejo a los economistas y a los magos, sino identificar las tendencias del momento y ver cuando hay una divergencia entre lo que hace el mercado y lo que está ocurriendo en la economía. Obviamente el riesgo de recesión sigue estando ahí. Es verdad que últimamente casi nadie piensa ya en ello, pero sin embargo hay que recordar que el mercado laboral se sigue enfriando, aunque el dato oficial de empleo de creación mensual de la Establishment Survey muestra que son de empleo, la encuesta de los hogares sigue mostrando destrucción. Yo creo que hay más riesgo del que parece, pero claro, dichas estas palabras de esta manera queda como nada. Simplemente quiero decir que yo estoy muy vigilante a que pudiera cambiar todo el escenario rápidamente, porque creo que hay un riesgo elevado. Por ejemplo, señal de divergencias, ya que dices todo esto, se me viene a la cabeza un indicador que hemos seguido todos mucho y que sé que tú también lo sigues de cerca, que es la famosa inversión de la curva de tipos y la desinversión, ¿no? Del bono a 2 y 10 años, y también de las letras, ¿no? De las letras a 3 meses y el bono a 10 años. Las letras a 3 y a 10 años, pues iba más lenta esa desinversión, o sea, el proceso de desinversión, pero el bono a 2 y a 10 sí se ha desinvertido. Para ti, esta divergencia que existe sobre el ciclo
también apunta en esa dirección de tenemos que estar vigilantes como poco? Bueno, la curva de tipo, que para mí, como enseño cada año en la Universidad de Alicante, es un gran indicador. Es sobre todo un esquema de cuál es lo que está ocurriendo en la economía y de la interacción entre el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y el mercado de bonos en el tramo largo de la curva. Dicho esto, mucha gente que toma las señales en crudo de ciertos indicadores se ha llevado un chasco porque ha visto que la curva de tipo se ha invertido, que incluso se ha desinvertido y que no ha llegado ninguna recesión. Lo que ocurre es que no es lo mismo una desinversión de la curva de tipos porque la Reserva Federal está recortando tipos de interés de forma de emergencia porque ve peligros en el crecimiento económico, a recortar tipos de interés simplemente de forma planificada porque la inflación se esté moderando, ¿no? La curva de tipos, la desinversión sobre todo es interesante cuando la Reserva Federal está preocupada por el crecimiento económico y empieza a recortar tipos porque ve que el peligro es elevado de que la economía se esté enfriando. Y es ahí donde yo quiero incidir, ¿no? Hoy en día es verdad que hay optimismo, que se habla poco de recesión, sin embargo yo sí que veo que el mercado laboral sigue enfriándose y el mercado laboral es como un gran barco, no gira de repente, no mejora o empeora de repente, sino que cambiar de dirección le toma mucha energía y ahora mismo se sigue enfriando y el riesgo es, además estas cosas no son lineales, ¿no? Se sigue enfriando poco a poco, no hay riesgo de recesión, no se está en recesión efectivamente, pero de repente algo ocurre y la economía termina de enfriarse y se entra en una recesión. Y en este caso, a todos los efectos, para mí es que se pierda empleo, porque que el PIB se contraiga solo es una métrica macro. La recesión al final del día es que se pierda empleo y creo que ese riesgo sí que existe porque lleva tiempo bastante enfriándose y eso es lo que hay que observar en mi opinión. Sí, y además también lo que te decía antes, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que estás comentando y lo que además, donde estaba poniendo el foco también la Reserva Federal, ya no tanto en la inflación, por lo menos durante todo el 2024 parecía que esa desinflación seguía, y bueno, parecía no, ha seguido esa desinflación, pero sí que el enfriamiento del mercado laboral se ha visto, ¿no? En las vacantes laborales, las JOLTS cómo se ha reducido, la tasa de paro pasó del 3,4% del ciclo, ¿no? Del suelo del ciclo, hasta llegó a estar en el 4,3%, es decir, que la tendencia es bastante clara, ¿no? En ese sentido. Pero claro, poniendo también el foco en 2025, que es lo que comentaba antes, parece que lo que te decía, ¿no? Que la inflación la siguen teniendo en un segundo plano y la inflación, si hay calentamiento económico, puede repuntar. Y también esto influirá en cuál es en el suelo de los tipos de interés, en las veces que los va a bajar la Reserva Federal y el conjunto de los bancos centrales. También teniendo en cuenta cómo está el esquema geopolítico, no sabemos por dónde va a salir todo esto. Pero claro, ¿crees que hay riesgos ahí en el lado de la inflación que pueda hacer que la Fed diga, uy, no bajo más, o incluso subo? ¿Quién sabe, ¿no? Dependiendo de cómo evolucionen los precios. Bueno, la inflación se ha demostrado que es la métrica macro más difícil de pronosticar y yo no voy a caer en esa trampa, pero sinceramente mi sesgo es que la inflación no es un problema. Es decir, que no va a haber problemas con la inflación más allá de tenerla por encima del 3% puntualmente Sí, creo por que ahí, no, que fue algo que ocurrió con la pandemia. El lado de la oferta se volvió loco, el lado de la demanda también, pero creo que ahora mismo la inflación es casi no existente o bastante baja y que ese no va a ser el problema. Es decir, que según... De repente la economía se recalienta y un crecimiento brutal bajo la administración Trump y que tengo que cambiar de opinión, pero mi sesgo es que no. Es decir, que según tu opinión, la Fed se va a fijar principalmente en el mercado laboral, ¿no? Va a ser el foco 2025, sí. ¿No? Creo que ese es lo que nos tenemos que centrar, a no ser que la inflación empiece a sorprender, pero creo que el foco va a seguir siendo el empleo y sobre todo, por supuesto, la encuesta de las empresas y que es el dato que se suele conocer cada mes y sobre todo también el dato de Initial Claim, que son las nuevas solicitudes de ayudas por desempleo. Yo suelo hablar de este indicador como el electrocardiograma, ¿no? Una vez que empieza a subir repentinamente y con fuerza, significa que la economía está bajo un fuerte estrés, que no es el caso actual, pero si de repente las cosas cambiaran drásticamente y muchas veces las cosas empiezan a cambiar drásticamente en cuestión de pocas semanas, ese sería el indicador clave junto con el otro que he mencionado. Oye, ya que estamos hablando de tendencias, no quiero dejar de lado, y siempre que vienes lo comentamos, si os gustan todas estas tendencias que estaba comentando Hugo Ferrer, que ahora entraremos en más análisis detallados, pero si os gusta, apuntaos a su club bursátil, que es fantástico. Tenéis ahí os lo va a pasar también por el chat, os lo van a pasar ahora mismo, para que estéis pendientes
os hagáis ahí suscriptores de Hugo Ferrer y todas estas tendencias y las masterclass que imparte, bueno, todos los beneficios que tiene el club. Ahora si quieres me haces un apunte de los beneficios de apuntarse a tu club. Y también en YouTube lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo para identificar estas tendencias, para ayudaros en vuestras decisiones de inversión, en definitiva, y entender mejor lo que es el ciclo macroeconómico vinculado al ciclo bursátil. Con respecto a esto, si nos puedes contar muy rápidamente, quien se quiera apuntar a tu club, ¿qué beneficios tiene? Bueno, sobre todo el Club Bursátil Confidencial, que estamos hablando de una suscripción de muy bajo precio, de euros al mes, es para todo tipo de inversores, desde largo plazo, medio plazo, corto plazo, que quieran entender cómo evoluciona, cómo cambia y cuáles son las principales tendencias de los mercados financieros, sobre todo el mercado bursátil, pero también de otros mercados como los bonos y el oro. El club es, pues al final es lo que yo hago principalmente, que es el análisis del ciclo económico bursátil, ¿no? Entender las diferentes fases, identificarlas, y bueno, tú mismo si quieres me haces la publicidad porque no han ido mal los análisis en los últimos años. Pues ya sabéis, ahí os apuntáis y también en el chat lo tenéis que os lo han pasado. Hablabas de bonos y oro precisamente ahora. Quería preguntarte por esto, ¿no? Porque lo sigues bastante de cerca, has hablado de estas tendencias. Tema bonos. ¿Ves año? Se lleva diciendo esto 2 años seguidos, ¿no? Y es una pregunta muy recurrente, ¿no? Y muy socorrida. Pero ¿ves que en 2025 pueden haber cierta oportunidad en renta fija? Y no hablo de ir a duraciones cortas y aguantar hasta vencimientos, sino oportunidad quizá por fijarnos en precio del bono, ¿no? Que pueda darnos ahí rentabilidad. ¿Cómo lo ves? Yo tengo un sesgo positivo con los bonos de largo plazo, por 2 razones. Primero, porque no espero una vuelta de inflación desatada. Y segundo, porque cuando ofrecen una alta rentabilidad, eso ya hace de colchón. Y luego, si se da una sorpresa a la baja en el crecimiento económico, pues los bonos subirían, ¿no? Es decir, no estoy convencido de que vayan a despegar, porque eso solo lo podría saber cuando detectara una crisis económica. Pero estoy más convencido de que al menos no va a ofrecer un mal resultado, ¿no? Y siempre, yo no lo tengo en cartera ahora mismo, pero porque no tiene la suficiente fuerza o momentum, pero creo que no lo va a hacer mal. Es decir, bien lo hará cuando haya crisis, pero mal no lo va a hacer, así que creo que es una buena apuesta si uno quiere estar cubierto de cosas negativas que podrían ocurrir en el mercado. Estamos hablando de bonos de 10 años en adelante, ¿no? Entiendo. Es Sí, decir, a partir de sí, 10 sí, años sí. en adelante. Con respecto al oro, que ya sabes que yo también lo sigo de cerca y tengo ahí la principal posición de mi cartera, desde hace mucho tiempo en oro. ¿Cómo ves los últimos movimientos? Es cierto que desde la victoria de Donald Trump pues hubo como ciertas dudas, pero la tendencia estructural alcista sigue. Los fundamentales en realidad poco han cambiado, a menos que veamos un clima geopolítico cambiante bastante importante y bueno, más factores que empujan a ser sólido con el oro, ¿no? Pero quiero escuchar tu opinión y todos queremos escuchar tu opinión, que además has apoyado esta teoría desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo ves, pensando en el futuro, por lo que está por venir? Bueno, como vengo diciendo ya desde hace más de un año, el oro está en una situación espectacular, inédita, en el sentido de que está haciendo algo que muy pocas veces hace su mercado, que es romper directamente con los fundamentales históricos. El oro cotizaba de forma muy cercana con la evolución de los tipos de interés reales de Estados Unidos, que es como decir de Occidente, desde el año 71 en el que Richard Nixon rompió la convertibilidad del dólar en oro, es decir, acabó con esa parte del sistema de Bretton Woods. Y ahora esa correlación entre tipos de interés reales con Occidente se ha roto desde la invasión rusa de Ucrania y parece ser que es sobre todo porque cuando los países no alineados han visto que los países occidentales congelan los fondos de un país no alineado, como fue el caso de Rusia, 300.000 millones de dólares, nada menos, pues esos países no alineados lo que dicen se dicen, tú me congelas, cuando no te gusta lo que hago, tú me congelas mis activos financieros. Entonces tranquilo, que lo que voy a hacer es confiar mucho más en el oro. Y creo que a partir de la primavera del 2022, el oro ha empezado a cotizar después de más de 50 años de una forma diferente en base a esta falta de confianza en el sistema financiero internacional, en
la falta de neutralidad del sistema financiero internacional y eso le beneficia muchísimo al oro. Por supuesto, como vengo defendiendo, a veces cuando un mercado hace algo raro hay que estar en él porque puede ser espectacular lo que puede hacer. Este año está rindiendo muy bien, más que la bolsa incluso. Y bueno, si además se produjera por sorpresa alguna crisis económica en Occidente, pues el oro podría entrar en lo que yo llamo una espiral alcista, algo que todavía no ha ocurrido, pero que es como, ahora mismo el oro está en un incendio y si ocurriera una contracción de la economía sería como echarle gasolina al incendio, ¿no? Y podría ser la subida ya explosiva, no del 30 anual que estamos viendo este año o casi del 30, sino mucho más. Entonces a mí el oro me encanta precisamente porque está haciendo algo no esperado. Y a veces los mercados lo que están haciendo algo no esperado es donde más fuerza hay, donde más rentabilidad puede existir. Oye, ¿cómo ves este debate? Que además incluso el propio Jerome Powell entró en él, de la comparación de oro con Bitcoin, de si Bitcoin puede ser sustituto del oro a largo plazo. Hay gente que dice, ¿para qué quieres estar en oro si tienes Bitcoin que te da más rentabilidad? Bueno, está este debate, ya lo sabes, en el mundo de los mercados. ¿Tú qué opinión tienes de ello? Bueno, yo no sé, es decir, los bitcoiners, ¿no? o los fans del Bitcoin, que por cierto llegaron a 100.000 y están disfrutando de sus ganancias y espero que suba hasta varios millones y le haga rico a todos. Lo digo porque cuando defino ciertas cosas parece que soy un crítico del Bitcoin, ¿no? A mí me da igual el Bitcoin, que suba todo lo que tenga que subir y beneficie al máximo número de personas. Pero la comparación de Bitcoin con oro digital, a día de hoy no se sostiene. Por supuesto, todos los fans de Bitcoin me explican que eso es porque está en un momento de transición, que en el futuro será como el oro. Pero el Bitcoin no es oro digital por 3 razones. Primero, porque ante eventos geopolíticos agudos, el oro tiende a subir en el corto plazo y el Bitcoin tiende a bajar, con lo cual no es un activo refugio. Tampoco porque la correlación del Bitcoin es altamente con el Nasdaq y no con los tipos de interés reales como hacía el oro hasta el año 2022, lo que nos demuestra que no es un activo defensivo de la represión financiera. Y el tercer punto, o sea, el primero es los riesgos geopolíticos no se comporta como oro, a la hora de la represión financiera no se comporta como oro, y cuando el crecimiento falta, que es el tercer punto, el Bitcoin tiende a caer, como lo vimos entre 2021 y 2022, y sin embargo el oro tiende a subir o mantenerse. Entonces, no tiene 3 propiedades históricas del oro. Yo no sé si el Bitcoin, como todo va cambiando, el Bitcoin se inventó con una cosa, luego se ha ido transformando en otra cosa, y siempre será lo que la gente interprete y negocie, ¿no? Yo no sé si el Bitcoin va a ser el oro digital en el futuro y tenga esas propiedades, pero lo que sí sé es que a día de hoy no tiene absolutamente ninguna de las propiedades en cuanto a su comportamiento de lo que sería el oro digital. Es decir, dicho de forma más sencilla, si viniera la Tercera Guerra Mundial y solo pudieras elegir un activo, desde luego no sería el Bitcoin donde lo pusiera, sería el oro. Sí, bueno, además tiene el componente físico ese, yo siempre lo digo también, y yo, ojo, yo tengo Bitcoin en cartera, pero yo siempre digo que son activos completamente diferentes a día de hoy. Primero, lo que dices tú, ¿no? Y ese componente volátil que tiene Bitcoin a día de hoy es que es determinante, ¿no? Sobre todo para los inversores institucionales. No, pero mira, la volatilidad no es el problema. El problema es la correlación. No mantiene correlación con el comportamiento esperado de un activo defensivo o refugio. Y sí mantiene correlación con un activo de riesgo como son las bolsas. Claro, el tema es si más las allá carteras... de la volatilidad y la beta y lo que se quiera. Sí, el tema es si las carteras de fondos institucionales o de banca privada, ¿no? En los clientes institucionales o clientes más premium empiezan a incorporar un 1% de Bitcoin en cartera, por ejemplo, que esto es algo que se ha hablado, sí que eso sería favorable, sobre todo con el lanzamiento de los ETFs. Pero es verdad que estamos en una fase muy incipiente y lo que dices es que comparto esa teoría. Y luego lo otro, lo que dices, si viniera una tercera guerra mundial, si el mundo vamos a un colapso absoluto, ¿por qué me decanto? Hombre, imagínate que hay un apagón eléctrico, yo siempre digo todo esto, y por mucho que tengas el Bitcoin en una wallet fría, es que no te va a servir absolutamente de nada, te va a servir lo que ya conocíamos previamente y que ha funcionado a lo largo de los siglos de los siglos. Luego es cierto que dicen, bueno, pero antes íbamos en barco de vela y ahora vamos en otro tipo de transporte. Bueno, yo creo que ya veremos, ¿no? Si Bitcoin funciona como ese activo refugio real o depósito de valor a largo plazo. De momento, lo que dices, la correlación que tiene con la masa monetaria mismamente es importante, ¿no? Si se drena esa masa monetaria, Bitcoin generalmente ha caído a lo largo de la historia. Entonces,
hay que entender, ¿no? Cómo funciona la Sí, actividad. bueno, yo no soy un teorizador, yo me ciño a opiniones cíclicas sobre los diferentes mercados y a día de hoy el Bitcoin no tiene esas propiedades. No, desde luego, sí, no, sí, ya te digo que estamos ahí alineados. Oye, por ir terminando ya con todo lo que estamos comentando, de cara al 2025, si tuvieras que hablar de... Ya sé que esto es un poco abstracto a día de hoy y teorizar, pero si tuvieras que hablar de cuáles son los temas que más te preocupan para 2025, es decir, ya sé que lo que te digo, la economía se mueve, es una foto que no es fija, etcétera. Pero si tuvieras que hablar de qué riesgos potenciales ves en el camino, que digas, oye, me preocupa lo de Taiwán, me preocupa lo de Oriente Medio y los cambios que pueda haber y que influyan el petróleo y otra vez inflación, no sé, riesgos de cola que consideres que pueden el empleo en Estados Unidos. No me preocupa el tema geopolítico porque el gran a estas alturas el gran asunto sería China y China es el más sensato de los países no alineados. No va a atacar Taiwán, es poco probable, es decir. Y por tanto lo que más me parece arriesgado es la economía estadounidense, que todo el mundo está optimista y sin embargo sigue existiendo el mismo riesgo que existía hace 12 meses de que la economía se enfríe. Pero estamos hablando de riesgo y eso es lo principal que estoy observando. Oye, ya que hablas de China, que no lo hemos comentado, ¿ves interesante tener China en cartera o cómo lo ves? Teniendo en cuenta de dónde venimos, que han pasado una crisis inmobiliaria sin precedentes, que están viviendo un proceso en el que tienen que estimular la economía de manera constante, devaluando el yuan. No sé qué te parece China. No tengo una opinión sobre China porque tienes que entender que mi análisis se centra sobre todo en los países desarrollados occidentales, en donde hay unas determinadas instituciones, una forma precisa en la que esas instituciones se interrelacionan y tienen mandatos legales que se pueden conocer. Y sin embargo, China es diferente, ya que realmente todo viene desde arriba hacia abajo y esas decisiones pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, no se analiza de la misma manera. Y como no soy especialista en la economía china, pues tampoco tengo opinión del ciclo bursátil chino. Esa es la realidad. O sea, que te mantienes alejado de China, básicamente, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nos vamos a quedar con todo esto, así que yo creo que una visión bastante completa. Espero que os haya gustado mucho a todos. Muchas gracias, Hugo, por acompañarme. Insisto, echadle un ojo a su club bursátil confidencial, que vamos, lo que comparte es muy interesante, así que lo tenéis ahí el link para que os podáis unir. Y bueno, aquí seguimos con toda la parrilla. Gracias por acompañarme y nada, te deseo feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Bueno, pues nada, Héctor, que sea leve este maratón y desearle feliz Navidad y Año Nuevo a toda tu audiencia y que nos vaya bien a todos y que tengamos sobre todo muchísima salud. Efectivamente, y eso, y lo que os he dicho al principio de la intervención de Hugo, suscribíos a mi canal de YouTube, dejad vuestro comentario por ahí que os ha parecido, a los que lo veáis en diferido, también por aquí por el chat que os voy leyendo, ya sabéis que os voy leyendo siempre que puedo, que estoy ahí pendiente de mil cosas, pero comentad por el chat qué os está pareciendo, qué os ha parecido la charla, la intervención de Hugo, que me gusta saber que valoráis, y eso sí, estáis desde YouTube, like, suscribiros y comentario. Un abrazo a Hugo y cuídate mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.